Que lo más interesante de toda esta última semana ha sido, desde luego, las elecciones de Bolivia, luego el procedimiento y el proceso para las elecciones de los Estados Unidos, que van a ser ahorita, el 3 de noviembre, con la última polémica Biden-Trump. El plebiscito de Chile, que es mañana, domingo 27 de octubre, en el camino a las elecciones del 2021, las presidenciales. La crisis de la OEA y la crisis del Grupo de Lima. Entonces, hay, por supuesto, muchos otros puntos, pero no tenemos mucho tiempo. Tampoco quiero abusar del tiempo de ustedes. Entonces, algunas cosas interesantes. Esta es Bolivia. Miren ustedes, es toda esta parte, no sé si se ve mi puntero, ojalá que se vea. La parte que está en azul es la parte en que ganó ampliamente el MAS. Ya como ustedes saben, ganó en total con el 55% de los votos, pero en todos estos departamentos ganó con más del 60%. Esta es toda la parte proletaria de Bolivia, ¿no? La parte tradicional, Potosí, Oruro, en La Paz, donde es importantísimo el Alto, Cochabamba, que es una zona densa campesina, y luego toda la parte de Pando, que es una parte de selva que limita con Madre de Dios en el Perú. La parte naranja, las partes naranjas son donde ganó Mesa, que son el Beni, que es un departamento ganadero de una población más bien dispersa, y Tarija, que está ya hacia Argentina, ¿no? Que es importante políticamente porque Tarija ha sido el departamento de donde están los Paz. Paz Estensoro y su sobrino Jaime Paz. El MNR y lo que fue la izquierda boliviana de la época de los 80, ¿no? Y luego Santa Cruz, la parte morada, donde ha ganado Camacho, ¿no? Con Creemos. Lo interesante es que aquí en este Santa Cruz, que aparentemente sale como un bloque de Creemos, el MAS obtuvo más del 30% de la votación, que son los collas. Ese es el problema de los cambas, como dicen en Bolivia, ¿no? Porque los cambas son separatistas, quieren irse, están entre Bolivia y Brasil, y son racistas, como ustedes saben, pero no pueden irse porque necesitan de los collas, que son los trabajadores. Y en realidad Bolivia tiene dos grandes focos económicos, que son Santa Cruz con la soya y el ganado, y el Alto de La Paz con el comercio, ¿no? Son dos poderosos, dos potentes focos, a los cuales hay que añadir la parte cocalera, que es la parte del Chapare, que está hacia el oriente de Cochabamba, ¿no? Este es el mapa electoral de los Estados Unidos por intención de voto. También es impresionante, miren ustedes, las partes en azul son las que están claramente por Biden, California, y yo no lo veo, pues me está tapando las fotos de ustedes, pero ustedes sí deben verla, toda la parte de Nueva York, claramente por Biden. Y lo impresionante es que toda esta parte rojo-morada es la parte que va a votar claramente por Trump, es todo el centro de los Estados Unidos, las zonas rurales de población más bien dispersa, y las partes que están en gris y en otros colores son las partes disputadas, ¿no? Como ustedes saben, hay que considerar que, si bien es cierto que las encuestas le dan más de 10 puntos, si no me equivoco, de ventaja a Biden, eso es a partir de la votación,
pero lo que define en Estados Unidos no es la votación, sino son los colegios electorales. Y en los colegios electorales todo está por verse, porque la proporción de los colegios electorales no corresponde a la proporción electoral propiamente dicha, sino a la manera como se arregló la representación a partir de la guerra, la guerra de fines del siglo XIX, la guerra de secesión en los Estados Unidos, cómo arreglaron entre los estados del norte y los estados del sur. Entonces, en realidad, todo está por verse en los Estados Unidos y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Otro tema interesantísimo es el plebiscito de mañana en Chile. No nos olvidemos que este plebiscito nacional 2020, en que los chilenos deberán votar por el apruebo o no apruebo la discusión de una nueva constitución, forma parte de un proceso que viene de largo, ¿no? Primero, en las etapas chilenas tenemos toda la constitución, el golpe de Pinochet, 1973, la constitución de 1980 que pretende armar un nuevo Chile y que crea constitucionalmente un nuevo Chile a partir de cómo se había configurado económicamente ese nuevo Chile, que querían que sea un Chile de largo plazo. ¿Cómo estaba configurado? El cobre, que debía ser la base del financiamiento del ejército, con un ejército poderoso, y las AFP, que deberían ser base de la potencia económica de la nueva oligarquía chilena. Entonces, así como en el Perú Castilla creó una oligarquía a partir del guano, Pinochet crea una oligarquía a partir de las AFP. ¿Y qué son las AFP? Son el ahorro forzoso de los chilenos, es decir, es una práctica confiscación del ahorro de los chilenos. Y todo el resto de la economía se creó así, con una educación privada, elitista y excluyente, como nosotros sabemos, carísima, carísima, negada para las clases medias y para las clases pobres, y unos partidos políticos financiados a partir de las AFP, como especialmente la UDI, ¿no? Que fue y es todavía el partido de la oligarquía pinochetista. Esto fue haciendo agua a medida que el tiempo pasaba. Primero, el primer plebiscito, Pinochet tiene que irse, pierde apoyo internacional. El gobierno de Carter ya no lo apoya. Tiene que irse. Pero por supuesto se va con condiciones y es reemplazado por el gobierno de la Concertación, que es una democracia vigilada y castrada, ¿no es cierto? En términos duros, que tienen que aceptar la Concertación, es decir, los golpistas de la democracia cristiana que no se arrepienten de haber participado y promovido el golpe con Pinochet, y el Partido Socialista chileno, que cada vez más deriva hacia una socialdemocracia conservadora. Y eso fue el gobierno de la Concertación, un gobierno binominal con todo arreglado de tal manera que fuese un gobierno de dos partidos, el pinochetismo y un socialismo domesticado, ¿no? Y y todo el mundo afuera, y con una oligarquía financiada. Eso fue una vez más perdiendo apoyo. Fue una democracia que fue siendo cada vez menos atractiva. Primero, por supuesto, había sido una democracia sometida y por tanto solamente aceptada,
por el pueblo de Chile y acaba siendo una democracia impopular, hasta que esa tipo de democracia es reemplazada por otra democracia, que ya no es binominal, sino multinominal. Y esos dos partidos, esos dos bloques del comienzo se convierten en los 20 partidos de hoy. O sea, el mundo político chileno se fragmenta a partir de las protestas populares. Ya recuerden ustedes, empieza la protesta de los chicos, ¿no es cierto? Y los pingüinos, ¿no? Y continúan, ¿no? Y sobre todo, el ambiente que es cada vez más tenso explota cuando a Piñera, que gana 2 veces las elecciones, en su segundo gobierno se le ocurre permitir la subida del precio del pasaje del metro. Cosa que hace explotar todo. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes habrán estado en Santiago y se habrán dado cuenta que una parte de Santiago depende mucho del metro. Es la única forma de movilizarse. Sobre todo toda la parte que separa el centro de Santiago de barrios pitucos como Las Condes y otros, ¿no? Por los cuales puedes movilizarte solamente en superautopistas carísimas, donde te van cobrando el peaje por kilómetro automáticamente. Y ahí prácticamente no hay transporte colectivo, solamente transporte individual. Está hecho específicamente solamente para la clase alta chilena. Entonces hay una separación inmensa entre la clase alta chilena y el pueblo de Chile. Cosa que además se refleja ya en el ahorro de las AFP, en la limitación de las universidades privadas. Y poco a poco, en el último gobierno de Bachelet se ve obligada a dar gratuidad en una parte de la educación, sueltan un poco, pero eso no satisface. Y ya sabemos que esta enorme protesta que cubre, que empieza sobre todo con la subida de precio de los pasajes en el metro, acaba cuestionando todo el sistema. Y entonces, los partidos políticos se ven obligados a hacer una negociación que se realiza a espaldas del movimiento popular. El movimiento popular tiene la característica de que se produce a partir de comunas. 330, como digo en esta diapositiva, de las 345 municipalidades convocan a una consulta ciudadana para diciembre. Hay cabildos abiertos en todas partes. Se propone por parte de líderes sociales y artistas asamblea constituyente, y todo esto se hace por fuera del sistema político. Y un ambiente de represión terrible, porque Carabineros empieza a cegar a la gente. Recuerden ustedes, hay una represión sangrienta y también una respuesta muy violenta de la ciudadanía. Todo eso culmina y en el llamado que tiene que hacer Piñera a un plebiscito nacional. Veamos rápidamente un poco cómo es Chile. Recordemos que Chile tiene la mitad de población del Perú. Apenas son 17 o 18 millones de personas según el último censo. Tiene sin embargo, una importante población indígena mapuche, que viven casi todos en Santiago, que son casi 2 millones de personas, y una también importante población aymara en el norte. Solamente 120,000 se reconocen como aymaras, pero en realidad cualquiera que haya visitado el norte de Chile sabe que la presencia peruana, boliviana, no solamente aymara, sino de origen aymara, es puneña, es importantísima en toda esta parte del norte de Iquique,
Antofagasta. Entonces, por un lado tenemos en el norte toda la parte indígena, de origen provinciano indígena, y en el sur la clásica, a partir del río Biobío, la clásica región mapuche y araucana. Y en realidad, entonces, la democracia chilena representa solamente a la parte criolla, hablando en términos peruanos, del centro de Chile, que es muy poco significativa. Entonces también en Chile no se ha hablado en ningún momento, solamente el Frente Amplio, como vamos a ver, ha hablado de una democracia que sea además multicultural y plurinacional. Pero por supuesto este es un tema vetado aún en el actual debate de Chile. Aquí ustedes pueden ver toda esta parte de Biobío, toda esta parte del sur del río Biobío que está señalada en esta diapositiva, es tradicionalmente araucana. Y estos son los partidos más importantes de Chile actualmente. La UDI, que es la clásica tendencia conservadora, Renovación Nacional, que es el partido de Piñera, el Partido Socialista de Chile, el Partido por la Democracia, por eso ya no significa nada. El Partido Demócrata Cristiano, ya esos son el pasado en este momento en Chile. Porque ahora hay más de 20 partidos políticos ya aceptados, ¿no? Y esos partidos políticos, de esos partidos políticos, la novedad, bueno, aquí les estoy poniendo los 21 partidos constituidos. El Partido Radical, el partido más viejo, el Partido Comunista de Chile, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, la Unión Demócrata Cristiana, la Renovación Nacional, el Partido por la Democracia, que es nuevo, y los otros más nuevos, la Federación Regionalista Verde, Social, Evópoli, la Revolución Democrática, el Partido Ecologista Verde, el Partido Liberal del Norte, el Partido Igualdad, el Poder Ciudadano, el Partido Humanista, el Partido Regionalista Independiente y el Partido Ecologista Verde. Todos estos partidos son los que cuentan con representación en el Congreso, en diputados y en senadores. Y miren ustedes qué tal volteretazo que ha dado el sistema político chileno en los últimos años. Se parece mucho al peruano en su fragmentación. Pero lo interesante es que dentro de esa fragmentación, ¿no? Ha surgido un movimiento liderado por esta señora, que es una periodista, Beatriz Sánchez, que obtuvo en las últimas elecciones el 22% de la votación. Y el Frente Amplio está conformado por 11 asociaciones que son las herederas de las protestas estudiantiles del 2011, son predominantemente juveniles y se ven como una alternativa a todo el sistema. Es decir, ellos no quieren negociar con el sistema. Son la alternativa al sistema surgida del movimiento popular. Es lo más interesante que seguramente va a tener presencia en los próximos meses. Bueno, yo simplemente no quiero ser demasiado largo. Esos son algunos puntos que creo que pueden dar motivo para una bonita discusión a partir de... bueno, quisiera agregar otra cosa más, no olvidarme. La crisis de la OEA. Seguramente ustedes habrán sabido de la última intervención del embajador de México en la OEA, muy fuerte contra el rol de la OEA en las elecciones bolivianas, prácticamente pidiendo la renuncia de Almagro. Como Almagro es un cara dura, se mantiene ahí.
siento que ya hace rato debió renunciar. Pero es claro que la OEA ha entrado en una crisis mucho mayor de la crisis en la que ya estaba, y que el Grupo de Lima, que ya perdió a México y que acaba de perder a Bolivia, es altamente probable que pierda también a Chile. Y Colombia, que es el único socio del Perú, también está en crisis, porque Duque, que es un hombre dependiente de Uribe, tiene a un Uribe que, a pesar de que lo han liberado, sigue enjuiciado y es ya un hombre impresentable frente a un movimiento popular que es cada vez más activo en Colombia y que ha estado presente en una serie de formas, incluida la marcha indígena que ha tenido lugar hace pocos días, que ha llegado a Bogotá. Bueno, ahí sí termino y entonces aquí me retiro, dejo de